Hola queridos hermanos, es un gusto saludarles en este día tan especial y maravilloso, porque estamos ya en la séptima palabra, estudiando la séptima palabra que el Señor Jesús mencionó aquel día de su crucifixión. Hemos estado escuchando a lo largo de la semana lo que Jesús dijo antes de morir y la importancia del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Hoy estudiaremos el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versículo 46. Vamos a ver cómo Jesús en sus últimos momentos confía en el Padre y hace una oración. Qué bueno que estemos buscando a Dios, porque es lo que Dios quiere, que podamos entender, que podamos ver la anchura de su amor para con nosotros, ver lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y poder estar cada vez más enamorados de Cristo. Antes de continuar, vamos a hacer una oración para pedir la dirección de Dios en este momento. Oremos, hermanos. Querido Jesús, querido Dios, en este momento pido que tú nos acompañes, por favor, bendícenos. Háblanos hoy a nuestros corazones, haznos sensibles, danos los ojos que ven, los oídos que oyen. Sé tú quien hable. Sella mis labios para que yo no diga cosas que vengan de mí, sino que vengan de ti. Gracias, Jesús. Te amamos, rogamos que nos acompañes y que nos bendigas el resto de nuestras vidas, por favor. Gracias por la oportunidad de buscarte. Espíritu Santo, ven, por favor. Te rogamos que te agrades de nosotros esta noche, Dios, por favor. Tu nombre es santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos al texto bíblico en San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Vamos a empezar desde el 44, hermanos. Dice: Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esas palabras solamente son testimonio de la confianza que Jesús tiene en nuestro Creador. Aún estando ya en un momento donde ha sufrido bastante, Cristo sigue entendiendo que el Padre es el que tiene el control de todas las cosas. Vamos a analizar esta oración parte por parte y empecemos con la primera, que es Padre. Ahora Cristo en las últimas horas ha sufrido mucho, ha sufrido humillación y ha sentido agonía, cansancio. Cristo en su dolor y cansancio llama al Padre. Él está ahí en la cruz por obediencia al Padre. Y quiero decirte que la muerte de Cristo no fue un accidente. La muerte de Cristo no fue la muerte de un mártir que peleó contra un gobierno opresor. No fue nada de eso. Cristo sabía que tenía que venir al mundo para morir y salvar al hombre. Jesús fue consciente de su misión desde pequeño, desde que era un niño. Él sabía que le era necesario estar en los negocios de su Padre. Cristo vivió el sendero de la cruz. Al final de su vida, Cristo es separado de Dios porque Él cargaba con todos los pecados del mundo. Es una separación una enemistad entre el pecado y la santidad de Dios. Ahora Él quiere hablar con Dios y llamar su atención. Yo imaginaba esto como la escena de un niño con su padre. Mi papá siempre me pone esa escena donde yo era pequeño y iba con él y decía: papá, ayúdame, hice esto, me pasó esto. Y vas con la confianza. Yo iba con la confianza de que mi papá me iba a ayudar. Confiaba en su fuerza, en su decisión, en su consejo. Hasta la hora todavía lo busco. Y llegas con tu padre y dices: papá, ayúdame, mírame, papá. Con esa confianza Cristo se acercaba al Padre.
Cristo vivió toda su vida consagrado a Dios y sabiendo que dependía de Dios. En Juan capítulo 16, versículo 18 dice: salí del Padre y he venido al mundo. Perdón, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora también quiero que veas esto. Recuerda cuando Jesús estaba hablando de que Él era el pan de vida, que descendió del cielo, el pan que da la vida eterna. En el texto de Juan capítulo 6 encontramos que la Biblia dice que algunos de los discípulos que le seguían, después de escuchar esto, lo dejaron, se fueron, no le siguieron más. Y entonces al ver Jesús esto le pregunta a los 12, les dice: ¿quieres acaso iros también? Entonces Simón Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿a quién iremos? Sino a Dios. Y esta confianza solamente se logra de una relación estrecha con nuestro Padre. Dios entendía esto y nos da testimonio en su oración de la confianza que hay en Dios. ¿A quién iba el Señor Jesús? Sino a Dios, ya en sus últimos momentos de dolor, de agonía. La siguiente palabra es en tus manos. Yo quiero preguntarte si te has puesto a pensar en las manos de Dios. Lo más seguro es que no, yo no lo había hecho hasta ahora. Bueno, quiero decirte que la mano de Dios es protectora. La mano de Dios nos ha creado, nos cuida, nos moldea y también nos guarda. Jesús en Juan capítulo 10 versículo 27 a 30 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En este mensaje aparecen dos manos, que son una sola mano, la mano del Padre y la del Hijo. Entonces podemos encontrar cómo es la mano de Dios. Jesús ve la mano protectora de Dios, esa mano que guarda, una mano que jamás se le arrebatará nada, una mano fuerte, la mano del que es mayor que todos. Jesús aquí nos da testimonio todavía de quién es Dios. La siguiente palabra que podemos ver es encomiendo. Busqué una definición de encomendar y esto es lo que yo les voy a compartir. Encomendar es encargar a alguien que haga algo o que cuide algo o de alguien. Ponerse en las manos de alguien. En pocas palabras podemos decir que encomendar es confiar. Y veamos qué es confiar. Confiar es depositar en alguien sin más seguridad que la de la buena fe y la opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa. Mira, hermano, Jesús estaba en una situación difícil. Podemos decir que en un momento de sequía, porque estaba separado del Padre, porque estaba solo, lo habían abandonado. Entonces, el que estaba cargando los pecados del mundo, eso lo hacía condenado a nuestro castigo, a lo que nosotros merecíamos. ¿Y dónde podemos ver esto? Lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice: porque todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Esto es lo que Jesús está experimentando en ese momento. Jesús estaba lejos de la presencia de Dios, pero él conoce al Padre. Y como dice Jeremías 17, versículos 7 al 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Esta confianza se logra después de conocer al Padre íntimamente. ¿Cómo vamos a conocer al Padre? Teniendo una relación con Él. Jesús vivió su vida en la relación con el Padre, en relación con el Padre, una relación cercana, estrecha. Por eso confiaba de esta manera. Por eso él podía encomendarse a Jesús de esta forma. Porque
conocía muy bien al Padre y sabía cómo era nuestro Dios. La siguiente palabra que Cristo menciona es mi espíritu. Y esto es muy interesante. Quiero que veas en lo que escribe Pablo en la epístola a Romanos, capítulo 8, versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces aquí está diciendo que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el mismo. Más abajo dice en el versículo 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aunque Cristo estuviera ahí padeciendo y agonizando, su Espíritu estaba vivo a causa de la justicia, porque Él vivió una vida recta. Él jamás pecó. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces Jesús está diciendo, cuida mi espíritu, que vivió conforme a tu espíritu. Cuida mi espíritu, que da testimonio de que soy tu hijo. Jesús en su oración nos da testimonio de que Él no era merecedor del castigo que estaba padeciendo. Se hizo culpable por nosotros. Nosotros no podemos decir esto porque no podíamos decir esto porque nuestro espíritu, porque nosotros somos pecadores. Nuestro espíritu no es limpio como el espíritu de Jesús. Él vivió toda su vida conforme a lo que Dios quiso y Él podía acercarse de esta manera a nuestro Dios. Ahora, hasta que Jesús cumple todo esto, nosotros podemos acercarnos a Dios aceptando el Espíritu de nuestro Señor Jesús. De esa manera podemos acercarnos al Padre confiadamente como Jesús lo hizo este día. Quiero que veas también lo que dice en los versículos anteriores, en el Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu de Jesús da testimonio de que no hay condenación a Él. Cristo se hizo culpable por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Cristo nunca vivió conforme a la carne. Ahora Jesús da testimonio de obediencia al Padre y del amor tan grande hacia nosotros. Esto es especial, ¿no? Es importante. Yo nunca lo había visto de esta forma, como Cristo nos da testimonio en toda esta oración de la relación que tiene con el Padre y del amor que tiene hacia nosotros. Después de Jesús mencionó estas palabras, dice la Escritura, dice, y habiendo dicho esto, expiró. Jesús murió después de hacer esta oración, después de darnos el testimonio de cómo confiar en el Padre. A pesar de que Jesús estaba totalmente separado y como había sufrido horas antes, pues nos da testimonio y muere. ¿Por qué Jesús muere? En Romanos capítulo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para que se cumpliese esto, para que esta verdad la vivamos nosotros. El pago por la muerte, la justicia de Dios exige que haya un pago por el pecado, la muerte. Más adelante dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Esta oración de Jesús no solo nos da testimonio de la confianza que tiene en el Padre, ni de testimonio del amor que tiene para con nosotros. Jesús está a punto de enfrentar
todo esto que acabamos de leer, que es el lago de fuego, el lago que arde como fuego, que Jesús va a ir a padecer por nosotros lo que nos tocaba. Cristo nos amó como nadie jamás nos va a amar. Siendo justo, se hizo merecedor de nuestro pecado, merecedor de nuestro castigo por cargar nuestro pecado, el pecado del mundo. Es un amor tan puro y que jamás vamos a entender o a comprender la anchura de este amor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos queda? Ahora solo tenemos que aceptar este amor de Jesús, del amor que Jesús nos da. ¿Cómo vamos a hacer esto? En Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 3 versículo 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el regalo de Cristo. Esto fue lo que se cumplió en la cruz. La salvación del mundo está en Cristo Jesús. Tú puedes ser salvo, solo tienes que aceptar el sacrificio de Cristo. Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, para ver lo que Dios nos dice también. Dice la palabra de Dios, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Jesucristo un día va a volver y nos llevará con Él a un lugar que nadie ha visto. Cristo un día va a volver y queremos estar con Él. Yo quiero estar con Él. Hay que aceptar el sacrificio de Cristo, hay que aceptar la salvación que Él nos ofrece. La crucifixión de Jesús no es cualquier cosa, no es un poema que escribió, es algo que Jesús sufrió allí. No pisoteemos la sangre de Cristo. Jesús murió un día y luego también resucitó. Y un día va a volver. Confiemos en el Señor, aceptemos el regalo que nos da. Aceptemos la salvación que Cristo ya ganó para nosotros. Bueno, que Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga su palabra. Amén.